Hace muy poquitos días se inauguraba en el antiguo Ayuntamiento de Laredo, que ahora es pues nuestro lugar de exposiciones por excelencia en el municipio de Laredo, una exposición, se llama Lideresas, y es de la UNATE. La UNATE es la Universidad Permanente, y para hablar de esta exposición está con nosotros, y para hablar de la UNATE, la coordinadora técnica del Grupo Social UNATE, Mónica Ramos. Hola Mónica, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. UNATE, que nos tiene acostumbrados a diversas actividades en toda la zona, en este caso nos trae una exposición. Sí, os traemos una exposición que tuvimos la suerte de tener en Santander en el año a finales del 22, porque vino la artista visual que lo ha creado, que se llama Ana Amado. Es una arquitecta y fotógrafa, y ella decidió hacer esta exposición, este proyecto. Y como vino a las jornadas de mujer y envejecimiento que organizábamos en UNATE, presentó el sentido que tenía este proyecto, nos permitió la reproducción de 13 fotos de ese proyecto que pusimos en el Espacio Magallanes de Santander. Luego hemos podido llevar a otros lugares expositivos y ahora tenemos la suerte de tenerlo aquí en Laredo. ¿Qué vamos a ver en Lideresas? Pues en Lideresas lo que vamos a ver es cómo Ana Amado en un momento dado empezó a pensar cómo las mujeres estamos invisibilizadas todavía en la sociedad, cómo no hemos conseguido llegar a todos los puestos de responsabilidad o tener quizá prestigio en todas las áreas, ¿no? Tanto política, artística, deportiva, científica, musical, etcétera, ¿no? Y entonces dijo, me apetecía hacer un proyecto para poner en valor a las mujeres. Y entre otras personas me escuchó a mí hablar de cómo las mujeres estamos invisibilizadas, pero mucho más si además al género le asociamos la edad, ¿no? Las mujeres mayores todavía están menos reconocidas. Y entonces también conoció a las lideresas de Villaverde, que son un grupo de mujeres mayores de un barrio de un distrito de Madrid. Y entonces se puso en contacto con ellas. Ellas tienen un programa de radio que se llama Con Mayor Voz, en una radio comunitaria, y la invitaron a ir a la radio. Estuvieron charlando con ella una tarde y entonces dijo, ya sé lo que quiero hacer. Al final tuvo claro que después de hablar con ellas, dijo, primero quiero que mi proyecto visual se llame Lideresas y quiero representar a fotos icónicas del siglo XX en el que aparecían hombres importantes, poner en lugar de esos hombres a mujeres mayores, y entre ellas están las lideresas de Villaverde. Yo he oído algún cachito de alguno de esos programas a través del podcast. Es maravilloso porque son mujeres mayores, entonces tienen esto que te da la edad, que es que pierdes la vergüenza. No sé si la vergüenza, pierdes un montón de filtros. Entonces hablas de verdad como piensas aquí dentro, que no siempre lo que decimos es lo que estamos pensando. Bueno, de hecho, Fea Ranz, que es una de las lideresas, ella siempre dice que con la edad no perdemos oído, ni vista, ni funcionalidad, sino fundamentalmente lo que perdemos es la vergüenza. Ella siempre lo dice y me parece como muy gracioso. Yo creo que ellas, igual que otras mujeres mayores radiantes, que también tienen programas de radio, utilizan la radio para que la voz de las mujeres, especialmente de las mujeres mayores y de las personas mayores, sea escuchada. No es que les den voz, sino que les dan un lugar donde se pueda escuchar la voz de las mujeres y de las personas mayores. Y tratan temas muy diversos, porque en realidad no hay temáticas concretas por una cuestión de edad, hay por intereses. Entonces ellas abordan muchísimas temáticas y yo creo que es muy interesante, si alguien quiere escucharlas, que lo haga, porque son muy divertidas. Sí, son divertidas. UNATE se preocupa mucho del respeto a las personas mayores. Bueno, es que en realidad nosotros trabajamos con un enfoque de derechos humanos de las personas mayores y con un enfoque también feminista. Creemos que hay que tener una mirada sobre en qué tipo de sociedad vivimos y darnos cuenta de que vivimos todavía en una sociedad muy edadista, es decir, que discrimina mucho por edad, especialmente a las personas mayores. Seguimos teniendo unas representaciones sociales del envejecimiento muy negativas y seguimos controlando mucho la vida de las personas mayores, pensando que las tenemos que tutelar, que tenemos que tomar decisiones por ellas. Y nosotros ponemos en el centro los derechos, la toma de decisiones y los deseos e intereses de las personas mayores, que son muchos y muy amplios. En UNATE una cosa que vosotros hacéis en general, yo creo que es adaptaros un poco a lo que la gente quiere también, ¿no? Donde UNATE tiene sedes y está expandido, también buscáis un poco la reciprocidad y que sea el público un poco el que pida cosas. Claro, porque en realidad si tú al final lo que haces es trabajar con este enfoque que acabo de decir yo,
pues lo que tienes que hacer es hablar y escuchar a las personas con las que trabajas y con las que diseñas proyectos y con las que diseñas actividades. Entonces, si alguien te dice que lo que quiere es estudiar inglés, por ejemplo, para fundamentalmente viajar o entender lo que dicen las canciones o las series, pues no das inglés de cualquier manera, das cursos de inglés en los que las personas que se van a apuntar vayan a sacar el beneficio que te están planteando. O si lo que quieren es hacer un tipo de actividad concreta en un lugar que a lo mejor no es Santander, no es Laredo, sino que es un pueblo pequeño, pues posiblemente adaptar los recursos y las necesidades a lo que nos están demandando, que en cada sitio puede que sea diferente. Lo hablábamos un poco, lo hablábamos fuera de cámara hace un instante. ¿Tratamos a la gente mayor como si fuesen un bártulo en la sociedad? Por desgracia, todavía tratamos a las personas mayores, el hecho de que se hagan mayores, creemos que tenemos que tomar decisiones por ellas, además les quitamos la posibilidad de pensar qué es lo que quieren, cuáles son sus intereses, no las escuchamos, les decimos lo que les viene bien o no les viene bien, dónde deberían vivir, en qué se deberían gastar el dinero, a qué hora deberían salir, ¿no? Cuando alguna mujer mayor nos dice que algún hijo o hija en Santander o en Cantabria le dice no salgas si llueve, por si acaso te puede pasar algo, pues por si acaso te caes. Pues nos hace gracia, ¿no? Porque dices, bueno, a lo mejor tu madre seguro que te dejó salir a patinar o te dejó viajar al extranjero y se comió su miedo cuando hiciste eso, pues a lo mejor como personas adultas nos deberíamos comer nuestros miedos y dejar que las personas mayores de nuestro alrededor vivan su vida como desean y como quieren, ¿no? ¿Se agrava más cuando son mujeres? ¿Hasta en esto la mujer todavía pierde? Sí, evidentemente sí, porque en gran medida tenemos que entender que si a las personas mayores las miramos con esta condescendencia, a las mujeres mayores todavía más. Creemos que las tenemos más que tutelar, no le damos valor en gran medida a lo que han hecho en toda su vida, el hecho de estar toda la vida cuidando de todo el mundo, pensando en la felicidad de todo el mundo. Hemos naturalizado en exceso que son las grandes cuidadoras de todo el mundo y yo creo que eso nos lo tenemos que quitar de la cabeza y tenemos que permitir que tengan una agenda propia y que posiblemente pues en casa puedan seguir colaborando o apoyando, pero no que sea lo más importante que tienen que hacer en su vida, ¿no? Vosotros que estáis en contacto con muchas personas mayores, tú que has desarrollado muchos programas de tú a tú, ¿cuántas abuelas sacrificadas que no quieren ejercer de abuelas hay? Que no quieren ejercer de abuelas, que no quieren trabajar como abuelas y querrán disfrutar de sus nietos. Claro, pues fíjate, te voy a contar una anécdota. El año pasado, en el 8M, desde UNATE utilizamos efemérides como esa, ¿no? Como el 8 de marzo o el 25 de noviembre, que es el Día de la Eliminación de la Violencia de Género contra la Mujer, pues en el 8M nos recorrimos diferentes sitios de Cantabria para decirles a las mujeres mayores que nos dijeran qué frases le dirían a la sociedad en su conjunto, a los medios de comunicación, a los agentes políticos, a todo el mundo, frases reivindicativas como mujeres mayores, ¿no? Salieron muchas frases y a partir de ahí hicimos un vídeo en el que ellas decían esas frases y con un lema que se llamaba Mujeres Mayores visibles en el 8M. En los talleres que hicimos con ellas, una de las frases que salió en todas partes era nos sentimos abuelas esclavas, ¿no? Nos encantan nuestros nietos, pero nos gustaría no sentirnos esclavas de tener que cuidar cuando a nuestros hijos o hijas les viene bien, sino cuando a nosotras nos gustaría, ¿no? Y bueno, cuando hicimos el vídeo, les dijimos que cada una tenía que elegir frases para decir en el vídeo. Bueno, pues esa frase no quería decirlas ninguna, porque les daba miedo. Decía, claro, pero si yo digo ¿qué van a esto, pensar de mí, no? Y lo escuchan mis vecinas o lo escuchan mis hijos, entonces, y decía una, lo digo yo, que yo no tengo hijos y no pasa nada, ¿no? Pero para que veas hasta qué punto ellas sienten que a lo mejor no tienen la suficiente confianza para decirles a sus hijos y sus hijas, oye, hasta aquí. Quiero a los nietos, los quiero cuidar, pero si me los dejáis preguntarme si tengo algo que hacer o no me los dejéis de manera constante, porque realmente imagínate que se apuntan a actividades de UNATE en Laredo todos los martes, todos los jueves y de repente empiezan a tener que cuidar de sus nietos en esos días. Pues ya dejan de hacer algo que a ellas les gusta, que les hace sentir que su envejecimiento y su vida tiene sentido, que disfrutan de seguir aprendiendo o de estar en compañía con otras personas, aunque también les guste estar con sus nietos, ¿no? Pero el poder organizar su agenda, yo creo que es muy importante, ¿no? Cuando las personas que somos más jóvenes, pero también mayores, ya tenemos cierta edad, pero bueno, que somos más jóvenes, ¿también nos autocensuramos cuando hablamos con gente mayor? Por ejemplo,
¿les hablamos de sexo con la misma libertad con la que hablamos con gente de nuestra edad? No, de hecho... Aunque sean nuestros amigos, aunque sean sí. gente con la que tenemos confianza. De hecho, uno de los grandes estereotipos que existe sobre el envejecimiento o las personas mayores es que son seres asexuados, especialmente las mujeres, ¿no? Entonces, son temas que a lo mejor no abordamos y si te dicen que organicemos un taller de hábitos de vida saludable, pues es como que todo el mundo piensa que hay que meter alimentación, ¿no? Ejercicio físico... Pilates, igual un poco así claro, como... pilates, ¿no? Todo ese tipo, a lo mejor paseos saludables, pero a lo mejor no es tan fácil decir, oye, ¿por qué no hablamos de temas sexoafectivos, ¿no? Porque las personas mayores siguen siendo seres sexuados, eróticos, que pueden sentir placer con ellos mismos, ellas mismas o con otras personas, ¿no? Entonces yo creo que es importante quitarse estos tabúes, ¿no? Todos estos miedos, sobre todo porque si tú piensas en ti misma, posiblemente sigues sintiendo cosas muy parecidas a las que sentías con 20 años y no vas a ser diferente cuando tengas 80. Por eso es muy curioso cuando nos dicen, señoras muy mayores, dices, es que tengo 80 años y no siento que los tengo, ¿no? Y le dices, bueno, ¿y cómo te tendrías que sentir? Bueno, pues posiblemente esa idea de me tendría que sentir envejecida, mal, con pérdidas, pero no me siento así. Claro, porque es que en realidad lo que te está diciendo la sociedad es un estereotipo y cuando vas llegando a esa edad te vas dando cuenta de que te sigue gustando vestir como vas, te sigue gustando ir al teatro, te sigue gustando a lo mejor mantener relaciones sexuales y no te atreves o incluso te vas limitando a ti misma porque dices, a ver si esto no está bien para la edad que tengo. Y posiblemente si tienes 50 y tantos años dices, yo voy a hablar esto con mis padres, pues a lo mejor no lo hablo, o con una persona mayor, ¿no? Y a lo mejor es un tema que no tratas y por eso es tan importante hablar de una manera natural de todas estas cosas, porque mucha gente mayor sentiría que lo que está pensando y sintiendo es algo totalmente natural, ¿no? ¿Hemos avanzado? Sí, ¿no? Un poquito habremos avanzado. Hemos avanzado, pero en realidad en lo que hemos avanzado es en que ahora estamos empezando a estudiar qué significa el edadismo y los prejuicios y estereotipos acerca de la edad y del envejecimiento. En realidad, a lo largo de la historia siempre ha existido edadismo, siempre ha habido una mirada negativa hacia el envejecimiento. No es cierta esta idea de que antes se tenía una mirada más positiva. De hecho, encontramos, cuando se hace investigación sobre edadismo, encontramos en vasos de Mesopotamia frases edadistas. Si te lees Aristóteles, tenía una idea muy negativa de lo que era la vejez. Es decir, que esto nos ha atravesado a lo largo de la historia. Lo que pasa es que ahora estamos empezando a entender que esto hay que cambiarlo, entre otras cosas, porque por primera vez vivimos en sociedades longevas. Por primera vez todo el mundo puede llegar a tener una edad avanzada, cosa que antes era una excepción, ¿no? Simplemente para que entendamos, en el año 1900 solo el 4% de la población en España tenía más de 65 años y ahora supera el 20%. Entonces, claro, hay ya tanta gente que llega un momento en el que también mucha gente mayor dice, bueno, ya está bien, ¿no? Yo quiero seguir sintiéndome libre, tomar mis decisiones, ser una persona activa, sentirme bien en una sociedad que me respeta, que me valora y que me permite participar. Entonces yo creo que lo que estamos haciendo es empezar a hablar de estos estereotipos y prejuicios que hay acerca de la edad y que hace un siglo no se hablaba. Y es igual en todos los países, a lo mejor pregunto una tontería, pero, por ejemplo, en Estados Unidos los políticos más mayores están muy bien valorados, ¿no? Biden no sé los años que tiene y Trump tiene 4 menos que Biden, pero ahora no me sé los nombres. Bueno, yo creo que muy bien valorados no están. Estamos constantemente haciendo bromas de cómo anda Biden, de cómo... Aquí, sí, eso es... No, y allí también, ¿eh? Lo que pasa es que... Pero aquí nunca se presentaría un candidato a las elecciones generales de esa edad, ¿no? Yo creo que su partido no lo dejaría. Perdona, Revilla no sé cuántos tiene, pero creo que tiene ciertamente, muchos, ¿no? Oye, sí, no he elegido la comunidad autónoma. No has elegido la mejor comunidad autónoma. O en la televisión hay pocos presentadores de avanzada edad son más excepciones. También allí son muy edadistas. De hecho, en Estados Unidos también. Sí, de hecho, hace poco entrevistaban a Judy Foster, un periodista que había que verle cómo estaba el señor, un poco decrépito, y aún así se atrevió a decirle a Judy Foster que, bueno, que parecía que no le daba demasiada vergüenza tener un cuello envejecido, una cara envejecida y que se le notaba la edad que tenía, ¿no? Judy Foster, que lo único que ha hecho ha sido envejecer, porque está estupenda además. Bueno, y está haciendo papeles de una mujer de su edad, lo que pasa que no está haciendo de una abuela. Está haciendo de una policía, de una comisaria, está haciendo papeles de una entrenadora, de una nadadora, es decir, está haciendo papeles protagonistas, porque es que las mujeres a esas edades siguen siendo periodistas, policías, arquitectas, fotógrafas, lo que sea, o trabajando en una tienda. Y
parece que es que cuando llegas a las series de televisión o a las películas solo puede ser la abuela o la madre de alguien, ¿no? Entonces, claro, al final lo que también te transmite cuando te hacen estas entrevistas, ¿no? Como le dicen a Judy Foster, es primero no tienes que aparentar la edad que tienes, que parece un castigo, ¿no? Nosotras no podemos demostrar la edad que tenemos, y además no puedes ejercer un papel protagonista en una película cuando los hombres son desde astronautas, ladrones o cowboys, ¿no? Cualquier cosa, es decir, pueden hacer cualquier papel, no están haciendo de padres y de abuelos, no lo están haciendo constantemente. Entonces, yo creo que y de galanes con edad en todas las sociedades, quizá en los países nórdicos sí vemos, por ejemplo, más cine en el que los actores y actrices son más parecidos a la sociedad en su conjunto. O sea, ves a una mujer que se parece más a cualquier otra mujer, que no son a lo mejor esos bellezones que podemos ver en otro tipo de cine, ¿no? Pero yo creo que el edadismo está bastante instalado a nivel general. O sea, a nivel del primer mundo en todos los países igual. En el norte global, pero también en el sur global. Yo creo que en líneas generales. Lo que pasa es que cuando las problemáticas son otras, pues a lo mejor si tú ves el mapa del mundo y ves que fundamentalmente África no está ahora mismo con una esperanza de vida como teníamos nosotros en Europa a mediados del siglo XX, pues a lo mejor posiblemente de temas de envejecimiento no estén hablando, están hablando de otras cosas, ¿no? Hablamos fundamentalmente de esto en los lugares donde hemos tenido la posibilidad y la oportunidad, porque es un éxito social, de vivir en sociedades donde todo el mundo estamos teniendo la posibilidad de llegar a los 80 o 70 y muchos o 80 y muchos años, ¿no? Desde UNATE, ¿cuesta mucho dar con la tecla de lo que interesa al público objetivo de UNATE? No es nada complicado, porque en cuanto te juntas con la gente mayor o pasas una encuesta de evaluación o les preguntas qué os apetece que hagamos, en qué os queréis implicar, inmediatamente la gente te lo dice. Sí que es cierto que a veces cuesta porque no venimos de una trayectoria de participación y de que nos den la posibilidad de decir lo que queremos. Y eso a veces nos ha costado en algunos lugares donde le decimos a la gente, oye, ¿qué os apetece? ¿Qué queréis hacer? Y a veces te dicen, lo que vosotros digáis que sabéis mucho de esto, ¿no? Porque en realidad hemos dado poca posibilidad a la gente de que nos diga qué es lo que quiere. Ahora, cuando tú abres la puerta de decir qué os apetece y qué queréis, esa puerta ya no se cierra nunca. A partir de ese momento es, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, hemos escuchado tal, ¿qué os parece si hacemos? Nos queremos implicar en el 15 de octubre, que es el Día de las Mujeres Rurales, queremos hacer cosas, es decir, cuando tú abres esa puerta, las personas mayores se apuntan, pero hay que dar esa oportunidad, ¿no? Y las nuevas tecnologías y las personas mayores, ¿esto cómo lo conjugamos? Quiero decir, ¿hay que darles a las personas mayores toda la ayuda necesaria para adaptarse a las nuevas tecnologías? Yo ya me incluyo en personas mayores y adaptarme a las nuevas tecnologías porque se me dan muy mal. ¿O tenemos que procurar que haya siempre también una atención personalizada para que las nuevas tecnologías no se conviertan en una barrera? Yo creo que las dos cosas. Es decir, yo creo que hay que posibilitar que quien quiera y desee se incorpore al aprendizaje de las TICs y hacérselo lo más fácil posible, lo más cercano posible, y que vayan creciendo y avanzando, porque hay muchísima gente mayor que incluso crea blogs, que está en redes sociales, que maneja perfectamente las tecnologías, otras no, y hay que, en esas que no les interesa, tenemos también que entender que es una decisión, es decir, que a lo mejor no todo el mundo joven está en redes sociales, no todo el mundo maneja perfectamente la tecnología, y yo creo que el trato... A mí no me gusta la tecnología, ¿eh? Exactamente. A mí me gusta lo de que me atienda un señor detrás de una ventanilla, claro, entonces, o una señora. Al final yo creo que hay que combinar el tener el acceso y la posibilidad de este aprendizaje, y al mismo tiempo creo que no podemos dejar de reivindicar una atención más cercana, más humana a todos los niveles, ¿no? Porque si no, al final siempre nos va a atender una máquina que llega un momento en el que es muy desesperante, no solo para las personas mayores, sino para la sociedad en su conjunto, ¿no? ¿Se quejan de eso las personas mayores? Sí, claro que se quejan sobre todo de que se sienten obligadas a tener que sí o sí estar en esta dictadura de las TIC, ¿no? Que tienes que saber manejarlo, y la sensación que te genera el yo ya no puedo, el yo vengo de otra generación que no creció ni nació con la tecnología, y se sienten, les hace daño en su autoestima, porque en el fondo es como, me estoy quedando atrás, ¿no? Entonces dices, no, aprende lo que consideres y lo que te puede venir bien, y por eso también desde UNATE es, ¿qué te interesa manejar del móvil? No te vamos a explicar quién lo inventó, ni todo lo que tiene un móvil o un ordenador, ¿no? No, porque no lo sabemos nosotros tampoco. No lo sabemos tampoco el resto de generaciones. ¿Qué quieres saber? ¿Manejar Skype porque tienes una nieta que se ha ido a vivir a Australia? Pues te vamos a enseñar cómo conectar con Skype, cómo descargarte esa plataforma y cómo utilizarla, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es escuchar
¿Para qué quieren las personas mayores utilizar la tecnología? Y en función de eso, intentar ofrecer el aprendizaje de esos intereses y necesidades, pero yo creo que la sociedad en su conjunto debería entender que también un trato cercano y humano es necesario para todos, ¿no? Mónica, ¿hasta qué día podemos ver? Porque esto ha empezado por la exposición de lideresas del ayuntamiento, del antiguo ayuntamiento. ¿Hasta qué día la podemos ver? Hasta el 6 de julio. Venga, hasta el 6 de julio. Yo animo a que todo el mundo vaya, porque va a descubrir una idea maravillosa, ¿no?, de Ana Amado, el pensar qué sucedería si fotos emblemáticas de hombres del siglo XX, ¿no?, como por ejemplo puede ser la foto de Picasso o de Ferradria con todos los chefs cuando estaba en Londres, o el beso socialista, ¿no?, que entre el alemán y el ruso. Es decir, si nos imagináramos a todas esas fotos, o el Che Guevara, ¿no?, que fuera una mujer, imaginarnos todas esas fotos emblemáticas con una mujer al frente, ¿no?, en política, en arte, en música, ¿no? Imagínate, una de las fotos que impacta más en la exposición es la de Albert Einstein. Pues ella ha hecho fotos de mujeres mayores con la lengua afuera, ¿no?, y lo llama Alberta Einstein, la madre de la ciencia, ¿no? Es decir, cómo hemos invisibilizado a las mujeres en la ciencia, en el deporte, en tantas cosas. Entonces, ver esas fotos a la gente le impacta mucho, ¿no?, porque reconocen muy bien la foto. De hecho, Ana se esforzó en buscar fotos que fueran muy periodísticas. Claro, muy icónicas, muy ¿no?, icónicas, y además fueran fáciles de reproducir, porque si te vas a una foto más compleja que tienes que utilizar Photoshop, ella quería que fueran fácilmente reproducibles, ¿no? Y la verdad es que la gente lo ve y dice, ahora que lo cuentas, ahora sí recuerdo esa foto, ¿no? No, a lo mejor la portada de los Beatles de Abbey Road, ¿no?, cuando están cruzando el paso de cebra, pues ver a 4 mujeres cruzando ese paso de cebra, 4 mujeres mayores, resulta muy chocante y a la gente le gusta mucho, así que yo animo que vayan a ver la exposición. Mónica Ramos, muchísimas gracias. Me tenía que mirar el título, coordinadora técnica del Grupo Social UNATE. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Ha sido un placer, de verdad. Gracias. Y muchísimas gracias a vosotros por dar voz y por escuchar la voz de las personas mayores, que de alguna manera hoy la he traído aquí. Una pausa, un alto en el camino, pero volvemos ahora enseguida, en un instante.